Hola, bienvenido nuevamente a la señal de Canal Educativo con este ciclo de programas que hemos estado dedicando al control interno. Hablando de control interno, en una emisión anterior, que además todas han suscitado un nivel de análisis por su importancia particular, pues hoy estaremos adentrándonos en otro de los componentes del sistema de control interno. Le hablo de información y comunicación, que tiene sus normas, que tiene sus maneras de aplicarse y que además tiene una importancia vital para el buen desempeño, buen funcionamiento de las diferentes organizaciones. Hoy estaré conversando en estos 27 minutos de televisión con 3 expertos que nos van a hablar de este tema, de información y comunicación. Se habla donde siempre se aprende. Y sobre el tema que ya le adelantaba, voy a conversar ya con mi primer invitado. Es Contralor Jefe y se trata de Darlan Dalmau Palomino, hablando de ese componente, reitero, información y comunicación. Darlan, bienvenido, gracias por esta comparecencia televisiva. Y yo creo que por ahí podría estar la primera pregunta. ¿Cómo se entiende, cómo funciona ese sistema de gestión de información y comunicación como uno de los componentes importantes del sistema de control interno? Saludos a todos. El componente información y comunicación es el cuarto de la norma del sistema de control interno establecido a partir de la resolución 60 del año 2011 de la Contraloría General de la República. Hay que partir de que el proceso de información y comunicación es transversal al resto de los elementos que integran el sistema de control interno. ¿Qué significa esto? Que debe ser capaz de captar toda la información que se genere, los datos, estadísticas que estén intrínsecos en los procesos y subprocesos que desarrolla la organización, entendiendo esa organización como los órganos, organismos y entidades administrativas en cualquier nivel de dirección. El sistema de información y comunicación es esencial para la toma de decisiones en el ámbito de la administración, de los recursos del Estado, y por lo tanto es importante que esa información que se capte tenga calidad y oportunidad. ¿Y cuáles son esas 3 normas que decías? La primera norma del componente información y comunicación es el sistema de información, flujo y canales de comunicación, que establece que las organizaciones deben lograr en el ámbito de su funcionamiento un sistema de información que le permita captar los datos e informaciones en el momento que se generan a partir del desarrollo de su actividad, procesarlo y exponerlo de una forma que permita la toma de decisiones. Este sistema de información y comunicación, como bien se explica, tiene que tener flujos informativos que deben viajar en todos los sentidos y niveles de la organización. La información no es solamente para la gestión interna y el público interno de la entidad, sino que al mismo tiempo debe ser exteriorizada también al público externo y aportada a partir de lo que establece el sistema de información del gobierno. E igualmente, mensualmente se debe aportar a la Oficina Nacional de Estadística e Información en los modelos que están establecidos. Por lo tanto, ese flujo de información tiene que estar diseñado y, como explicábamos ya con anterioridad, abarcar todos los procesos y subprocesos. Estar establecido también los canales por los que va a viajar esa información. La información a partir de su captación lleva un nivel de procesamiento, por supuesto, claro, para a partir de ella poder evaluar los resultados de un periodo y tomar decisiones en ese sentido. Este procesamiento de la información puede estar parcial o completamente automatizado a partir del desarrollo tecnológico que se haya logrado en las instituciones. En el caso de los procesos de automatización dan mayor agilidad y seguridad al procesamiento de la información, pero al mismo tiempo obliga al cumplimiento de las medidas de seguridad informática que tienen que estar diseñadas, porque la información a partir de su captación debe ser preservada en su integridad. Cuando hablamos de preservar su integridad, no es solamente en la preservación del soporte documental o electrónico en que se encuentre, sino al mismo tiempo lograr por todos los medios que no sea adulterada. Y en el orden de la seguridad informática es evitar que pueda, desde el punto de vista de recibir un ataque externo y ser modificada o inclusive la pérdida de la documentación. Porque tiene niveles de importancia también. No es lo mismo una nota de prensa que una entidad puede publicar para visibilizar determinado aspecto de su propio desarrollo, de su propia manera de actuar, a un documento clasificado que pueda ir con determinado nivel de información para Administración Central del Estado. La información tiene diferentes niveles de acceso a ella, atendiendo, como usted explicaba, a su contenido.
Para ello existen procedimientos y normativas que regulan el acceso a la información. Además de eso, están establecidos ya las normativas que regulan cómo se hace la preservación de esa documentación a partir del proceso de gestión documental, Claro. la creación de los archivos correspondientes e igualmente la capacitación del personal que va a manejar esa información. Un elemento importante dentro de los canales de comunicación en nuestra consideración es los procesos de atención a las quejas y peticiones de la población. En este sentido, hay que partir de que la Contraloría General, dentro de sus funciones, tiene el proceso de atención a quejas y denuncias de la población. Para ello, se atiende presencialmente a los promoventes que acuden a nuestras instalaciones, incluyendo tanto el órgano central como las Contralorías provinciales. La atención se hace de lunes a viernes en el horario laboral e igualmente se reciben los escritos por la vía del correo postal. A partir de la evaluación de esos escritos que dan un nivel de información importante, en este caso para la Contraloría, a los efectos del cumplimiento de sus funciones y en las entidades donde tiene que estar establecido también los procedimientos para la atención a la población, se determina el mejor curso a dar a ese escrito, sea la investigación directa por la Contraloría General o sea el traslado a los organismos propiamente que se responsabilizan con investigar a partir del contenido de la queja. Para este proceso es importante la creación de una comisión investigadora integrada por varias personas que además deben ser los miembros independientes e imparciales respecto al tema o sujeto denunciado para que haya total transparencia en el proceso investigativo y la elaboración de un plan de medidas que guarde las acciones que se van a desarrollar para poder llegar a conclusiones sobre el tema que fue objeto de queja. Es importante también evaluar la profesionalidad que van a tener los miembros de esa comisión investigadora en cuanto que tengan la capacidad para llegar a profundizar en el tema que ha sido objeto de la queja. Esa misma comisión puede reconocer si hay una mala intención en esa queja o esa sugerencia, porque pueden haber cosas que sean pues falsas alarmas, como se le llama también. La comisión investigadora debe profundizar a partir del plan de trabajo que elaboró, desarrollar las acciones investigativas que corresponden y debe llegar a una conclusión con la presentación de un informe con el resultado del proceso investigativo, señalando las deficiencias que han sido detectadas, el cual se aporta a la administración superior de la entidad denunciada a los efectos de la elaboración, en primer lugar, de un plan de medidas que permita corregir las deficiencias identificadas y, en segundo lugar, si amerita estas deficiencias, la aplicación de medidas disciplinarias. Por lo tanto, es un elemento, es una herramienta de dirección importante porque permite identificar dónde hay una falla y oportunamente corregirla. Y entre esas normas, muy importante también la rendición de cuentas, Darlan. Sobre ello vamos a hablar en breve porque hay un experto, un invitado de la Universidad de La Habana que se va a acercar a la función que tiene la rendición de cuentas dentro de este componente del sistema de control interno que es información y comunicación. Gracias por venir. Nosotros seguimos donde siempre se aprende. El doctor Jan Guzmán Hernández es profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana y viene a hablarnos sobre esa norma a la que ahorita Darlan hacía referencia como elemento importante también dentro de la gestión de la información y la comunicación. Pero estamos hablando del sistema de control interno y quizá el referente más cercano que tenemos los cubanos es la rendición de cuentas que hace el delegado en la circunscripción frente a sus electores. Ahora, Jan, ¿cómo se puede entender este fenómeno o vamos a decir, derecho, quizá podría enfocarse mejor como un deber, dentro de este contexto? Bueno, un saludo a todos. El proceso de rendición de cuentas tiene su entrada en la propia Constitución. Es decir, ahí está. En el artículo 20 se regula que los trabajadores tienen la facultad, tienen el derecho, como usted mismo lo ha planteado, de participar en la control, en la regulación y en la ejecución de la economía. Es decir, eso es un derecho que incluso estuvo reconocido en el texto del 76, no es una novedad de la Constitución del 2019. Ahora,
Por supuesto, cuando uno lo ve así en abstracto, dice, bueno, ¿cómo participan los trabajadores? Los trabajadores participan también a través de su entidad laboral, a través de su sección sindical. Eso tiene que ver con el Código de Trabajo. Por supuesto, Ya. por supuesto. Es decir, el propio también Código de Trabajo desarrolla, porque la Constitución lo que establece de manera, es decir, un principio de participación, ¿en qué marco? En el marco de la economía, ¿de quién? De los trabajadores, y es el Código de Trabajo que desarrolla este precepto. Incluso también, por supuesto, hay un grupo de normas y de metodología, como vamos a ver, que también tienen que darle una concreción a esta realidad. La rendición de cuentas, por supuesto, en el imaginario popular, como bien usted lo dijo, se asocia fundamentalmente a la del delegado en la circunscripción con sus electores. Pero en el marco de la entidad laboral hay una rendición de cuentas igual. Una rendición de cuentas que parte de un lógico principio, es decir, la rendición de cuentas es un mecanismo de control, es un derecho, ¿no? Y es un deber, más que un deber es una obligación, de la entidad laboral. Es un mecanismo de control por el cual una persona, un grupo, en este caso la administración, tiene que dar cuenta, ¿no? Tiene que informar de su gestión en función, por supuesto, de los intereses y las expectativas que tienen los trabajadores. ¿Qué papel juega el sindicato en este contexto? Bueno, a ver, el sindicato juega un papel de facilitador, ¿no? Y también juega un papel a los efectos de aunar y también de exigir a la administración que la rendición de cuentas se haga sobre la base de determinadas pautas. Cuando hay una rendición de cuentas, la rendición de cuentas también de alguna manera implica una obligación de ser interpelado. Sí, no es una mera información, no es un acto meramente formal donde la administración le comunica al trabajador cuestiones que a lo mejor pueden parecerle trascendentes, pero que realmente no se avienen a lo que está sucediendo. Hay un diálogo, una interacción que puede ser conflictual también. Por supuesto, hay un grupo de principios que marcan, definen la rendición de cuentas, como, a ver, se habla también de principio de contradicción, que puede ser principio de bilateralidad, un poco si la palabra contradicción puede parecer cargada, pero tiene que haber esa idea de donde yo informo, donde yo soy interpelado y, por supuesto, en un plano donde los sujetos están colocados incluso en un plano de igualdad, hablando de una economía estatal socialista, donde la empresa estatal socialista juega un papel importante. Por supuesto, tanto la administración como el colectivo laboral están situados en un plano de igualdad porque ambos tienen un mismo fin, un mismo propósito. Aunque tengan jerarquías y niveles de responsabilidad diferentes, ¿no? Por supuesto. Hay otro grupo de principios también que informan la rendición de cuentas, que es la periodicidad. Lo que pasa es que a veces la periodicidad, cuando se dota de un formalismo, cuando se piensa que la rendición de cuentas tiene que hacerse cada 3 meses o cada 2 meses, es posible que también que eso atente, siendo un principio que informa, en el sentido que la ayuda, que coadyuva al funcionamiento de la rendición de cuentas, cuando se vuelve estática, por supuesto, no. Es decir, la periodicidad tiene que ver con que no puede ser una única rendición de cuentas o un periodo largo, pero tiene que ser cuando en el momento laboral o en el momento en que la administración y los trabajadores, incluso el propio sindicato puede exigir una rendición de cuentas. Porque una rendición de cuentas se da parte de la gestión de la entidad laboral, se da parte también de los resultados. También, por supuesto, es el momento donde los trabajadores, donde el colectivo laboral propone a la administración sobre determinadas iniciativas, se discute, donde también se ven determinadas cuestiones como los gastos, un grupo de gastos también que la entidad se ve implicada y que los trabajadores también quisieran participar. Pero Jan, tienen yo puedo pensar en esos contenidos, por ejemplo, en una asamblea de balance. Una asamblea de balance no tiene por qué tener esos elementos en común con una rendición de cuentas. O sea, la rendición de cuentas tiene una metodología, tiene una estructura para que, en este caso, el jefe pueda organizar mejor esa agenda. Eso es válido, es válido. La rendición de cuentas, si bien es un tema que puede regularse, lo hemos hablado con especialistas, incluso con una de las especialistas que está invitada a este programa, tiene que ver también con cuestiones de psicología, cuestiones de organización, cuestiones también incluso desde el punto de vista de la comunicación. Y si bien la ley regula, ahora en estos momentos hay un equipo de la Contraloría, con la Facultad de Psicología, con la Facultad de Derecho, con la propia CTC, tratando de generar un instrumento, esa metodología para poder pautar. Porque si bien hemos hablado de bilateralidad, hemos hablado de contradicción, hemos hablado de periodicidad, hemos hablado también de mediación, hay un grupo de cuestiones que deben ser más explícitas
a los efectos de que primero tanto la administración como los colectivos laborales conozcan cómo hacer una rendición de cuentas eficiente. Claro. Una rendición de cuentas que en definitiva redunde en el buen funcionamiento de la administración y que redunde fundamentalmente en los resultados que debe obtener. Y en la satisfacción personal de cada uno de los trabajadores. Por supuesto, porque a la vez que el trabajador se hace partícipe, claro, a la vez que el trabajador se hace un elemento, la pertenencia, ¿no? Exacto, un sentido de pertenencia, claro, se supone que ese propio clima termine tributando en los resultados. Algo que es importante, que no es lo mismo la rendición de cuentas en una entidad de servicio que en una entidad de mismo aquí mismo en el marco del canal educativo. Eso requiere también una especialización, por lo tanto la entidad laboral tiene que saber qué rendición de cuentas se hace en función del espacio laboral en que se participe. Ahora hay rendiciones de cuentas hasta vía streaming. Exacto, ¿no? ¿no? Las condiciones, o sea, siempre que se dé ese marco de intercambio, vale cualquier formato. Por eso son tan importantes los principios, porque claro, lo que hacen los principios es establecer pautas generales, que lo que hace el ejecutor es adecuar esos principios a los contextos. Y los dinamiza, en los procesos los dinamiza. Yo creo que la rendición de cuentas es un mecanismo importantísimo para el control interno. Yo creo que aunque la resolución 60 de la Contraloría en su artículo 3 da una entrada abierta a la propia rendición de cuentas, y es un proceso que es fundamental hoy en las entidades laborales, sobre todo de cara a entidades laborales que se buscan no solo que tengan resultados, sino que sean participativas y que implican a nuestros trabajadores en las formas de servicios, de producción o las diferentes finalidades que tenga la misma. Bueno, pues yo creo que una explicación digna de un profesor titular de la Universidad de La Habana. Han quedado muchas cosas claras, pero sí me gustaría con mi siguiente invitada pormenorizar en algunos elementos que tienen que ver con información y comunicación, porque tú hablabas de niveles de rendiciones de cuentas, a partir el más cotidiano es el de entre el jefe y su subordinado, pero hay otras rendiciones de cuentas que van hacia otros escalones de mando, pero me gustaría insistir en otros elementos que van hacia la comunicación interna y la comunicación externa, y por eso te estoy dando las gracias a ti para recibir a mi siguiente invitada. Vale. Nosotros seguimos aquí en el canal educativo donde siempre se aprende. La página web de la Contraloría General de la República pues tiene estas herramientas, estas disquisiciones, estos contenidos, informaciones y muchos más, además de foros que están abiertos para que usted pueda participar. www.contraloria.gov.cu. Nosotros seguimos aquí hablando de control interno. Seguimos hablando de control interno en el canal educativo donde siempre se aprende. Otro programa especial que hemos estado dedicando en esta oportunidad al componente información y comunicación, componente que tributa a ese sistema de control interno que tiene por supuesto parámetros, normas, pautas que desde el nivel empresarial hasta el nivel del trabajador más común debe conocer y debe dominar. Entender esas dinámicas también nos van a ayudar a tener éxito desde lo individual y desde lo colectivo en el crecimiento, vamos a decir, económico, que es el sumum, el objetivo del control interno. Ahora, desde la comunicación, aquí tengo conmigo a la decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, Hilda Saladrigas, que además ella está muy presente en los medios, y siempre que hablamos de comunicación pensamos en los medios, pero eso es la punta del iceberg, ¿verdad, Hilda? Sí. Bienvenida. Muchas gracias y buenas a todos. Sí, efectivamente, la atención fundamental ha sido de que cada vez que hablamos de comunicación, como tú bien decías, pensamos en los medios de comunicación y poco se ha pensado en la necesidad de una comunicación interna que realmente existe porque se da. La comunicación es, por supuesto, como se me ha dicho, un eje transversal a todos los procesos humanos, organizacionales y sociales. Claro. Ese espacio social ha sido conquistado por un espacio público, primero directo, cuando no existían los grandes medios, luego los medios han ido incentivándolo, incluyendo, digamos, el espacio virtual, digital, etcétera. Pero de lo que estamos hablando, lo que nos convoca en el día de hoy, en este espacio, es hablar justamente de una comunicación organizacional que igual tiene que realizarse, pensarse y planificarse para que se ejecute como debe ser hacia adentro y también hacia afuera.
Y justamente es control interno quien trae a remarcar a la sociedad cubana justamente ese proceso, porque incluso las organizaciones solían o han solido tener como procedimientos pensar en una comunicación hacia afuera. Claro. Ya no estamos hablando, fíjate, de toda la sociedad. Vamos a contextualizarlo en el espacio organizacional del tipo que sea que hemos estado hablando acá en estos encuentros. O sea, toda organización, no solamente la empresarial, que tiene también otros tipos de comunicación. Ahora, la comunicación interna es muy importante, porque ella es como ese elemento articulador y, ojo, desarticulador de los procesos que vive esa organización. ¿Desarticulador por qué? Porque los puede desvirtuar. Ah. Ojo con la comunicación. La comunicación puede facilitarte, digamos, procesos de participación, de, como hemos estado hablando acá, pues, por ejemplo, de la rendición de cuentas, pero lo puede hacer también en oposición. Digamos, si no se tienen, y conecto esto con el tema que se venía hablando anteriormente, o sea, la rendición de cuentas. Si una comunicación, si un proceso de rendición de cuentas no se prepara desde una capacidad de diálogo para poder interactuar, incluso donde la interpelación es un proceso importante, pues simplemente ese proceso de rendición de cuentas puede quedar en un monólogo donde quien tiene que dar cuenta de su acción, porque su función es responder por la coordinación del trabajo y lograr resultados, se puede perder. Y por luego, eso es que, un mal enfoque de este fenómeno puede llevar al efecto pasillo conocido, donde las dudas e inquietudes se evacúan a nivel de pasillo y no llega a las administraciones para que le den feliz solución. Muy bien, o sea, exactamente, eso es lo que hay que evitar. Por eso es que nosotros teóricamente hablamos de las mediaciones. Primero, no todo lo que se dice se escucha. No todo el mundo que está del otro lado, digamos, de un proceso de interacción comunicativa, interpreta lo mismo porque tiene sistemas de referencias diferentes. Ahora, ¿de qué se trata en este caso? De que, primero, la información que genera la organización para sus procesos vitales, que la llevan a cumplir con sus funciones, sean comerciales, sean económicas, sean de servicio público, sean del tipo que sean, se puedan ejecutar de manera correcta. Y ahí es importante que existan, digamos, un manejo de discursos y mensajes de tareas, o sea, de qué es lo que me toca hacer. Incluso, por ejemplo, llega una persona recién graduada en un espacio y no tiene cómo saber qué hacer, no hay una persona que lo asista, que lo ayuda, no le comunica eso y va a tardar un tiempo tremendo en hacer bien las cosas. Por eso es que se habla de manuales de procedimiento, pero igual puede estar el manual de procedimiento y la persona que llega no ser capacitada, no ser entrenada, no comunicarle en una buena onda, mira, eso es así, de esta manera, y no hacerlo correctamente. Eso tarda procesos, eso retarda la calidad y la eficiencia de ese proceso. Por otra parte, hay otros contenidos, que son los contenidos normativos. O sea, en todos los procesos organizacionales hay normativas, hay reglamentos, hay normas disciplinarias. Si yo no las conozco, pues las puedo obviar. Entonces, son los denominados mensajes de mantenimiento para que usted mantenga lo que la organización, no lo que usted quiera, sino lo que la organización necesita, porque usted allí comparte la individualidad con la colectividad. Y por último, bueno, hay muchos tipos de mensajes, pero hay otros que son, digamos, los más, digamos, humanos. O sea, no todo es trabajo, no todo es normativa y disciplina. Hay cuestiones que hablarlas, por ejemplo, de saludar, felicitar, en fin, ese tipo de cosas que pasan intermedias que relajan los climas, que establecen un rapport y establecen un ambiente que uno siente que es diferente, que es agradable. Bien. Y hay otro que creo que ahora se impone mucho con el llamado que nos está haciendo la máxima dirección del partido y del gobierno en el país, que tiene que ver con el intercambio de mensajes de innovación. A veces vemos la innovación como un proceso puramente científico, de los científicos nada más. No, en las organizaciones hay constantemente una riqueza de pensamiento que emana de la práctica diaria y cotidiana que hace que los trabajadores, en sentido general, ya sea el que esté administrativo, ya sea el que sea productivo, que va generando cuestiones que son conocimientos organizacionales. Y eso es lo que se llama hoy actualmente la gestión de un conocimiento que no necesariamente es puramente científico investigativo, sino el conocimiento de la experiencia. Pero ¿cómo yo obtengo ese conocimiento? Pues muy bien, a partir de potenciar flujos donde ese trabajador que ha acumulado prácticas, pues las pueda vertir sobre quiénes, sobre los otros compañeros de manera horizontal, lo puede hacer con los más jóvenes y entonces se va aprendiendo algo que es una rutina laboral que ayuda, digamos, a consolidar la identidad organizacional, que ayuda a establecer ritos, mitos, que también son interesantes e importantes, ayuda a fortalecer la cultura organizacional. Y esa es la importancia que tiene justamente el proceso de la comunicación interna. Y muy importante, no osemos hacer una comunicación externa sin tener a un público interno o un actor interno que esté consciente
y que esté siendo partícipe de los procesos, porque ahí es donde está la fortaleza. Hacer que ese trabajador individual y colectivamente se sienta parte de algo en lo que él aporta, donde él gana y gana su colectivo, y donde el diálogo tiene que ser así, no monólogo, sino un diálogo con sus directivos que tienen que asumir que su función también es responderle a esos trabajadores para hacer todos un colectivo laboral, incluso bajo las propias bases y principios de un sistema socialista donde la propiedad es de todos. Y donde el resultado de todos esos mecanismos y su buena interacción pues van a coadyuvar o van a ayudar a que el propósito, en este caso el propósito económico, se manifieste, se dé, se realice de una manera coherente. Si no hubiera conversado con Hilda, estaría pensando que el sistema de información y comunicación, desde el nivel empresarial o a nivel de una entidad, sería lo que para cualquier ser humano contemporáneo llamaría relaciones públicas. Y ya sabemos que a veces en esas etiquetas está el mayor riesgo de equivocarnos. Vamos a conocernos, vamos a entendernos, vamos a dialogar y en esa misma medida vamos a crecer como individuo, como colectivo y por supuesto como país. Hilda, agradecidísimo. Gracias de a verdad, también. siempre es un placer conversar con la academia, la Facultad de Comunicación, que siempre tiene esas herramientas para comunicar y para transmitir. Yo me estoy despidiendo por hoy, pero regresaré en un nuevo encuentro hablando de control interno y además recordarle la página web institucional de la Contraloría General de la República, www.contraloría.gov.cu. Ahí puede acceder a este nivel de información y muchísimo más. Me despido, como siempre, desde el canal educativo, donde siempre, en Nasobuco, importante, se aprende.